y yo quisiera primero agradecer, estoy feliz de poder participar con ustedes a pesar de los accidentes del inicio. El inicio siempre es difícil y a mí me ha tocado, bueno, la tarea que yo tengo que hacer es, como dijo Carlos, encargarme de esa primera triplicidad, hacer nada de venir. Y entonces, una de las cosas buenas que tiene el hecho de que ustedes sean un grupo de lectura, un taller de lectura, es que uno puede ir al detalle más fino y dejar al margen ciertas introducciones de carácter general, preliminar, y ir directamente al asunto y ser lo más específico y, como decimos nosotros, puntilloso. Y entonces voy a hacer justamente eso, me voy a preocupar de ir al detalle de la edición de 1812 y voy a estar siempre cotejando al nivel de la minucia con la edición de 1832, diciendo aquí hay una cursiva extra, aquí hay un cambio del parágrafo, en fin, vamos a ir analizando incluso la estructura de la frase. Entonces, si me permiten, quisiera también usar, si es posible, podemos quizá usar el chat para ir mostrando algunas variantes en los conceptos principales y sobre todo cuál es en la fuente con el original, ¿no? Entonces, me voy a servir del chat, ahí ustedes lo pueden ver. Les pido que lo vayan viendo cada cierto tiempo porque voy a ir escribiendo ahí lo fundamental, ¿no? Y después eso quedará también quedará como parte del registro, ¿no? Entonces voy a hacer este método, voy a leer explicativamente mi comentario de este primer apartado, digamos así. Entonces, para comenzar ahí, yo quisiera llevar la cuestión un segundo más atrás en el libro, en el llamado apartado, este breve apartado que lleva por título División General del Ser. Ha sido intitulado como División General del Ser y es interesante porque este nos provee al inicio, ¿no?, una exposición muy clara del movimiento ejecutado por la doctrina del ser a través de sus 3 secciones. Entonces, primero, es aquí estipulado que el ser es la determinación, dice él, frente a otro, esto es, primero, de cara a la esencia y apartándose de ella. Segundo, el ser es, aquí voy a llamar a la edición de 1800, publicada póstuma en 1832, la voy a llamar B, y a la de 1812 la voy a llamar A, para simplificar. Entonces, el ser es, dice en B cambia el participio, dice el ser es determinado. El ser, entonces, es determinado por el adjetivo reflexivo del ser como, comillas, lo que se determina al interior de sí, dejando hundir sus determinaciones, y con ello, y en tercer lugar, el ser es además el regreso a sí, que ha desechado el modo provisorio de la división anterior, y es con ello la indeterminidad. En B agrega abstracta, la indeterminidad abstracta, y la inmediatez del inicio. Hegel clasifica estos 3 pasos con su lenguaje de la determinidad, registrando junto a él el lenguaje de las categorías propio de la lógica formal, pero también de la lógica trascendental. La cualidad es así. En primer lugar, la determinidad, vamos a probar acá si nos resulta en el chat. Entonces, se pierde aquí el juego porque él dice Stimmtheit, ¿no? Pero aparece en cursiva, en el original, entonces voy a tener que hacer la mención, ¿no? La cantidad es, en segundo lugar, la determinidad asumida,
el concepto es aufgehobene Bestimmtheit y aufgehobene, asumida o superada, está puesto en cursiva. Y, en tercer lugar, la medida. Y la medida es, literalmente, la cantidad cualitativamente determinada. Y aquí también es interesante el concepto, ¿no? El sincretismo que alcanza es eso, qualitativ bestimmte Quantität. Bien, sin embargo, acto seguido, Hegel establece un punto de vista en diálogo crítico con la tradición, en torno al estatuto provisorio de aquella enumeración, y aquí hace un juego de palabras que me parece muy llamativo, ¿no? En torno a la enumeración habitual, y para eso ocupa el concepto Anführung, haciendo ver su alejamiento consecuente respecto del modo habitual de exposición de las categorías, y para exposición usa el concepto Aufführung. Entonces, de nuevo, hay un diálogo en torno a este modo de enumerar, haciendo ver su alejamiento respecto de este modo habitual de exponer las categorías, toda vez que la comprensión especulativa de su método solo tendrá lugar únicamente al cabo de la completa, dice él, ejecución de la ciencia, ¿no? Y para eso ocupa el concepto Ausführung, ¿no? Este asunto, aquí nos podríamos detener mucho, pero prefiero continuar para agregar más material. Este asunto implica partir por asumir la distancia en la que Hegel se ve a sí mismo respecto de la exposición kantiana de las categorías. En efecto, tal punto podría encontrar aval sobre la base de que para Kant la cantidad, la cualidad, la relación y la modalidad funcionan como una especie de macrocategorías que encierran en sí aquellas otras que, en sentido estricto, deben ser consideradas como categorías. Hegel invierte, de hecho, en este punto y de una manera, para mí, notable, el orden habitual de la exposición de las categorías, ¿no? Y comienza con ello la exposición por la cualidad y no por la cantidad. El motivo de esta decisión reside en que, de acuerdo al argumento especulativo, la cualidad es todavía, él dice, una con el ser. La cualidad es una con el ser puro del inicio. Mientras que la cantidad supone la diferenciación con el ser puro, una primera diferenciación, no siendo ya más una sola con el ser. De ahí que haya sido definida en tanto cantidad como, dice él, la cualidad, y en B agrega que ha devenido negativa, la cualidad que ha devenido negativa y por tanto asumida. El ser simple e inmediato del inicio es entonces el ser cualitativo. Y el concepto utilizado es qualitatives sein. Entre paréntesis la S por la declinación, ¿no? Entonces, la cualidad, o mejor dicho, la determinidad cualitativa del ser, está, por lo tanto, unida al propio ser. De tal manera que es asumida además como, él dice, la determinidad inmediata, o, lo que es lo mismo, como la restricción inmediata del ser. Y, por lo tanto, como la determinidad propia del inicio. De la misma manera, la medida es en Hegel aquello que en Kant es tanto
relación como modalidad. El motivo de esta comparación radica en que, por un lado, la medida vale para el filósofo de la lógica especulativa efectivamente como una relación, aunque se trata de una relación específicamente determinada, dice él, entre la cualidad y la cantidad. Sin embargo, aquellas categorías que Kant integra bajo la macrocategoría de la relación, ¿no? Esto es, sustancia y accidente, causa y efecto recíproco, no son tematizadas por Hegel en la sección medida, sino más bien en la tercera sección de la doctrina de la esencia, la denominada realidad efectiva. Por otro lado, la medida en Hegel puede ser igualmente comparada con, o sea, al mismo tiempo, ¿no? Puede ser también comparada con la macrocategoría de la modalidad en Kant. Por cuanto, en ambos casos, tenemos que habérnoslas con una relación, pero ya no con una relación hacia el objeto, sino que con una relación hacia nuestro propio modo de conocer. Y esa es la definición de la modalidad, ¿no? El filósofo de la lógica trascendental lo expresa del siguiente modo. Kant dice, las categorías de la modalidad, en tanto determinación del objeto, en su lenguaje maravilloso, él dice, no aumentan en lo más mínimo el concepto al que sirven de predicado, sino, y esta es la clave, que expresan solo la relación de tal concepto con la facultad de conocer. Esto lo pueden encontrar en la crítica de la razón pura, en A219, B266. Por su parte, Hegel traduce a su propio lenguaje esta misma definición de la modalidad, sosteniendo así que la modalidad no es, en efecto, dice él, la determinación del contenido, sino que ella no es nada más ni nada menos que la relación del contenido con el pensar. Él dice más precisamente la relación del contenido con lo subjetivo. Y aquí me sirvo del concepto entero porque es muy preciso. Es die Beziehung desselben auf das Denken, auf das Subjektive. En A, Hegel se sirve de esta definición para sostener que la medida supone efectivamente el tránsito a la esencia, en la medida en que contiene en sí, dice él, la disolución del contenido y el consecuente avance desde la relación a un otro hacia aquella que viene a ser, aquella relación que viene a ser reflexión en sí, o también relación consigo. En cambio, en B es afirmado, marcando de este modo con mayor énfasis su distancia de Kant, que por este mismo motivo, es decir, por el tránsito hacia la relación reflexiva consigo mismo, las categorías de la modalidad no pertenecen al ser, sino más bien a la esencia. Esto, aquí voy a hacer una pequeña citación, ¿no? Esta es en las obras completas, ese HGW, es el tomo 11, es la A, ¿no? De 1812. Aquí me sirvo de la traducción de Félix Puque, que traduce, ustedes tienen probablemente el texto, ¿no? De esta edición de 1812 y también la del 13, ¿no? Y la doctrina, la B, ¿no? La edición B, que es la doctrina del ser de 1832, es el tomo 21,
y la traducción, porque no hay otra, es la de Mundolfo, que tampoco es tan mala, pero eso, bueno, es un problema que podemos hablar más tarde. Sigamos. En este punto, es posible recién comprender el sentido del texto con el que comienza la división general del ser. Es decir, el ser, primero, como determinado frente a la esencia, hemos dicho. Segundo, como lo que se, reflexivo, determina al interior de sí. Y tercero, como aquello que se deshace de lo provisorio de esta división y viene a ser con ello la inmediatez y la indeterminidad abstracta, ¿no? Hegel nos dice aquí que el ser del inicio se ha liberado ya de las dos primeras determinaciones, es decir, la del ser frente a la esencia y la del ser puro en cuanto a determinarse al interior de sí, es decir, esta determinación del puro determinarse al interior de sí mismo, y es, de esta manera, en el inicio especulativo puro, ¿no?, lo inmediato indeterminado. Él es, por consiguiente, y también al comienzo, el momento de la absoluta indeterminidad abstracta. Sigamos. Entonces, el punto él es, por consiguiente, y también al comienzo, este momento de indeterminidad abstracta, absoluta, como ser carente de cualidad. Y ahora fíjense, este movimiento ya no es solamente el ser cualitativo, sino que es el ser más bien carente de toda cualidad, y para eso usa la partícula los, que es como sin, ¿no? Qualitätsloses Sein. Sin embargo, y esta aclaración resulta ser aquí fundamental, este carácter no cualitativo le es dado al ser, y aquí cito, solo en oposición frente a, y en B concursiva, lo determinado o lo cualitativo. Con ello hemos llegado a la primera definición de la cualidad. Esto es en Hegel de la determinidad. Respecto de este ser sin cualidad, vendrá a ser realzado el ser cualitativo, o en B, escrito con cursiva, el ser determinado. Das bestimmte Sein. Y aquí interesante la argumentación, ¿no? Dice, con ello, ¿no?, dice, damit, con ello, por ello es provocado el primer movimiento dialéctico de la lógica especulativa. En la medida que la indeterminidad del ser es ella misma su primera cualidad. Es decir, que la indeterminidad, y esto es fundamental, la indeterminidad constituye la determinidad del ser. O, lo que es lo mismo, la no cualidad es aquí la primera cualidad del ser. Por esta vía, lo que él llama el ser primero, ¿no?, avanza determinando y determinado hacia la existencia, y llega así a, Duque dice con poca fortuna, a estar, ¿no? También se puede decir a existir. Ese es el Dasein, ¿no? Para constituirse de este modo en el ser determinado. Entonces esa sería la primera definición de Dasein, ser determinado. Finalmente, el tercer movimiento del ser consiste en que dicho existir, en tanto ser determinado, también se supera a sí mismo, a través de un movimiento de, él dice, autorrelación consigo mismo. Y en esta infinita relación del ser consigo mismo, este es un concepto literal, que me sirvo aquí de citar,
a través de esta infinita relación del ser consigo mismo. Fíjense, unendliche Beziehung des Seins auf sich selbst. A través de esta infinita referencia del ser hacia sí, viene a ser el ser mismo, el ser para sí. Y ese es el tercer momento que Hegel llama concursiva, das für sich sein. Esto también les dejo acá la referencia. Ustedes ya saben cuál es la simbología. Bien. Puestas así las cosas, cobra un sentido específico la definición de Hegel sobre el ser como, él dice, la indeterminidad pura y el vacío. La primera determinación, ¿no? La primera determinación aislada del ser, es decir, la determinación inicial, sin ninguna otra determinación que esté conectada a ella, es entonces la de la indeterminidad vaciada de contenido. Este ser sin contenido es, por lo tanto, dice Hegel, el ser puro. Reines Sein. Es importante notar aquí, en el inicio de la exposición del ser, la ausencia de todo otro, o mejor dicho, la carencia absoluta de toda diferencia y de toda desigualdad respecto de alguna otra determinación, ya que, y esto también es fundamental, hasta este punto, como si hubiésemos sacado una foto, hasta este punto se trata únicamente del ser y de nada más que del ser, digamos, del ser en su soledad más absoluta. Justamente bajo esta dimensión yace la primera, digamos así, genialidad dialéctica de la exposición especulativa. Hegel nos invita a pensar el ser primeramente en este aislamiento radical. Y al hacerlo, lo primero que encontramos no es sino el vacío más absoluto, él dice la vacuidad suprema, o también la pura nada. Hegel consideró a este respecto que la única manera de pensar el ser en su mayor estado de pureza implica el apartamiento de todo tipo de diversidad, de todo contenido que pueda ser pensado e intuido. De ahí que este ser del inicio haya sido aquí llamado también el intuir puro, es decir, el intuir vacío, o también, incluso, el pensar vacío. Pensar especulativamente es, por lo tanto, aquella actividad que media y en la que el contenido se determina en la forma del pensamiento. Quizás es la única filosofía que ha definido al contenido determinado totalmente en la forma del pensamiento. De tal manera que este primer modo inicial del pensar especulativo, es decir, todavía sin mediación ni determinación, es por consiguiente el puro pensar sin contenidos o el vacío, sin más. El ser en su primer movimiento de formación, ¿no?, pensado como lo inmediato, indeterminado, es tan abstracto, tan abstracto, tan abstracto que es al final nada. El ser es la nada, ese es el primer desafío. Quizás también se puede decir el primer esfuerzo suprarrepresentativo, más allá de la representación, que exige la comprensión de la doctrina hegeliana del ser. El ser puro es la falta absoluta de contenido
y es por ello lo mismo que la pura nada. Expliquemos esto. Las determinaciones, entonces, de este vacío absoluto son en consecuencia las mismas que las del ser del inicio, aunque ellas son redactadas en este punto con un énfasis mayor. La nada es ante todo, en A y en B, dice él, la carencia de contenido y determinación. Y este es un solo concepto. El concepto es Losigkeit, pero viene con dos Compositum, ¿no? Composiciones. Bestimmungs- und Inhaltslosigkeit. Es la carencia de determinación y contenido. Esta privación de contenido, ¿no?, supone a su vez el concepto de vaciedad consumada. Y ello elevado hasta el extremo de la ausencia total de diferencias, decíamos, o de la absoluta, él mismo dice, indiferencialidad. Y para eso también se sirve de un concepto que no existe en alemán coloquial, Unverschiedenheit. Sin embargo, cuando la nada es pensada y ella misma, ¿no?, ella misma deja de ser nada. Y adquiere más bien, en tanto nada, estatuto en el pensar del ser inmediato. A este mismo asunto se refiere Hegel al sostener que la nada es. Es decir, que ella, en B, escrito entre paréntesis, existe en el pensar. Y este es el latinismo existir, ¿no? Eso ocupa entre paréntesis. Con todo, esta primera existencia de la pura nada en el pensar no es otra cosa que, dice Hegel, el mismo, dasselbe, el mismo intuir y pensar vacíos que antes habían sido considerados como elementos o calificaciones del puro ser. Debido a esta absoluta carencia inicial de intuición y de pensamiento, el ser y la nada no son en principio distintos entre sí, en la medida en que, tal y como ya ha sido dicho, en y entre ellos no hay, ni puede haber todavía, y este es el asunto, distinción alguna. Esta indistinción del ser y la nada trae entonces consigo el pensamiento de, lo voy a llamar así, la unidad indiferenciada de los dos, y que el Schwab, Hegel, concibió como el concepto del devenir. Entonces, un paso más allá. El devenir toma lugar, consecuentemente, desde esta igualdad entre ser y nada, pensados ambos en sus estados de pureza. Sobre esta base cobra sentido la expresión, a primera vista tan chocante, ¿no?, el puro ser y la pura nada es, agrega en B, por lo tanto, lo mismo. Esto fue escrito así, pero con cursivas, ¿no? Y esto está también solamente en B, de esta forma, por eso aquí dejo solamente la del tomo 21, ¿no?, y la traducción de Mondolfo. Sigamos. Hegel divide en este punto el tratamiento del devenir en 3 números. El primero de ellos, y el que vamos a tratar aquí más de cerca, es el de la llamada unidad del ser y la nada. Pensemos esto. Concebir el devenir, ¿no?, como unidad del ser y la nada trae consigo, en primera instancia, una nueva exigencia. La exigencia es aquí tratar de comprender de qué tipo de unidad habla Hegel a este respecto. Y este es un problemazo, ¿no? El párrafo del primer punto del devenir, el de la unidad de ser y nada,
remite principalmente a la primera determinación de la verdad en la ciencia de la lógica como tal, ¿no? Dicho más precisamente, se trata de la pregunta acerca del sentido de la unidad como verdad. Es decir, habida cuenta que aún nos encontramos en el inicio de la exposición lógica de la verdad, la pregunta es aquí la siguiente. La pregunta que me he hecho: ¿en qué consiste esta primera fase de la verdad, pensada como unidad? Y al revés, ¿de qué se trata esta unidad inicialmente verdadera? En torno a estas cuestiones del inicio, resulta necesario, y en primer lugar, considerar que para Hegel la verdad en esta etapa incipiente se produce en el exacto momento del tránsito del ser a la nada. Y viceversa, esto es, en el momento exacto en que cada uno, dice él, ha transitado. Y este también es un participio del verbo übergehen, y él dice übergegangen, ha ido a su opuesto. En segundo lugar, esta verdad de carácter transitivo posee además en tal aspecto el sentido del adverbio, y esto es fundamental, ustedes lo saben, del mismo modo. Él dice ebenso, ebenso. Es decir, que la verdad surge cuando comprendemos que ser y nada no solo son lo mismo, sino que también, dice él, del mismo modo son diferentes. Pero se trata aquí de una diferencia que ya se ha disuelto. Otra palabra fundamental, que aquí también está puesta como verbo en participio, él dice de auflösen, dice aufgelöst. Lösen es como solver, disolver, diluir, ¿no? Una bella palabra, que se ha disuelto, ¿no? Una diferencia disuelta, de tal manera que ambos, y aquí el núcleo de este primer razonamiento especulativo, ambos son diferentes, aunque del mismo modo e inmediatamente deben ser pensados como no separados e inseparables. Él dice en B, él agrega en B este duplo de adjetivos, que también voy a dejar acá. Fíjense, esto es muy preciso, es un Trend, ¿no? Eso se puede traducir literalmente como no separados, y un Trennbar, ¿no? Que es como inseparables de suyo, ¿no? Aún así, esta primera diferencia de lo inseparable, digamos así, es aquí, dado su estatuto de indeterminación, no hay que perder el ojo en eso, ¿no? De carácter esencialmente inestable. Entonces el devenir se puede decir que es como la unidad inestable de ser y nada, ¿no? Dicha inestabilidad radica en un tipo de movimiento que Hegel caracteriza como la desaparición del uno en el otro, del ser en la nada y de la nada en el ser. Entonces, la verdad del ser y la nada es, consiguientemente, y en tercer lugar, esta unidad concebida como, en B, concursiva, el movimiento. Entonces, una unidad muy particular, ¿no? Es la unidad concebida como movimiento del inmediato desaparecer del uno en el otro, ¿no? Y esta caracterización a mí me pareció siempre muy bella. Fíjense, es la unidad como Bewegung, es un movimiento del desaparecer, es un verbo sustantivado, verschwinden, pero no es solamente eso, sino que es del inmediato desaparecer de lo uno, del ser, en lo otro, de la nada, ¿no? Continuemos. El problema es aquí explicar, como decía, la relación de simultaneidad.
entre la unidad y la separación. Todo esto en el marco del pensar no conceptual. Todo ello es tratado en la primera de las tres notas del primer punto del devenir. Entonces ahora vamos al asunto de las notas, que igual es un tema apasionante porque ahí Hegel se da el tiempo de polemizar con la historia de la filosofía, cosas que uno a veces no encuentra en los textos, digamos así, principales, ¿no? Entonces, bien, vamos ahora a detenernos en esas 4 notas del primer punto, ¿no? Vamos a la primera de ellas, y el tema es aquí concebir la pura nada en sentido especulativo. ¿Cuál es el desafío de ello? ¿Qué supone eso? Yo diría que en primer término, la primera suposición es abandonar la contraposición representativa entre la nada y el ser, y pensarla más bien a esta relación como disuelta en el devenir. Vale decir, pensarla como la unidad inmediata de ser y nada. Esta determinidad inicial, que Hegel denomina también la simplicidad inmediata, ¿no? O simplemente el no ser, con guiones, ¿no? Y él llama eso literalmente, voy a usar el chat nuevamente, das Nicht-Sein, el no ser. En B, Hegel explica de un modo más claro a qué se refiere con este no ser del devenir, ¿no? Dicho en pocas palabras, el no ser es al mismo tiempo ser y su negación. Literal. La estructura gramatical dice ambos en uno, ¿no? In einem, ambos en uno. Sin embargo, esta primera forma de la negación es todavía, ¿no? Estamos en el ámbito más abstracto, más inmediato, y no por ello menos interesante, siendo por ello, por esto mismo, denominada, él dice, la negación carente de relación. Y esto es fundamental, porque aquí estamos ya hablando de la famosa negatividad, pero todavía, porque la negatividad es ya determinada, ¿no? Es negación determinada. Es aquí, tiene una forma muy especial, ¿no? La forma del inicio es la que él llama simplemente negación sin relación, carente de relación. Aquí me permite hacer una nota de mí mismo. Llegado a este punto, Hegel introduce la referencia que podríamos llamar histórico-filosófica acerca de los inicios del pensar sobre el ser y el no ser puros. Como primer capítulo de esta historia aparece la denominada escuela de Elea, en particular el pensamiento de Parménides y su concepto del ser puro como lo absoluto y la verdad única, y con ello exclusivamente como lo único que es. Si uno va a la fuente, el fragmento número 6 que ha sido recogido por Diels-Krantz comienza con esta célebre sentencia que, aquí cito, necesario es decir y pensar que solo lo ente es, porque el ser es una nada, en cambio, es nada. Esto en Diels-Krantz está exactamente ahí. En segundo lugar, importa para nuestro relato, ¿no?, el que estamos construyendo aquí, la aparición de Heráclito, ¿sí?, y su pensar de lo que él llama la fluidez como la verdad del todo. De las múltiples transmisiones de esta idea, tiene varios formatos. La narración de Crátilo fue también consignada por los fragmentos de
Tils y Kranz. Y allí les leo brevemente, dice, Heráclito dice que, o más bien dice en una parte, que todo se encuentra en curso y nada permanece. Y en la medida en que compara lo ente con la corriente de un río, dice que no se puede meter dos veces al mismo río. En el mismo texto, esto está en el fragmento 22a6. Finalmente, y este es el tercer capítulo de esta historia, la nada surge de la nada. Ese pensamiento atribuido por Hegel a Genófanes es concebido aquí como una tautología vacía, dice, ¿no? Este pensamiento anula la posibilidad del devenir, dice él, por cuanto la nada, pensada así, permanece en su quietud, como nada. Vamos a ver, y esta es la tesis que quiero sostener, que la primera forma de la negatividad determinada, la primera forma del método de Hegel es la inquietud. Entonces se podría decir que hasta el inicio hay una tesis acerca de la inquietud y eso es lo que debe ser pensado como unidad, ¿no? O se podría decir que la unidad haya quedado integrada a la idea de la inquietud. El devenir de Hegel debe ser concebido, esta inquietud que él llama devenir, en cambio como aquello que permite a la nada dejar de ser nada, ¿no? Es decir, es aquello que faculta que la nada no siga siendo nada. Yo fui en el original, la expresión muy casi poética, fíjense, das Nichts, nichts bleibt. Que la nada no siga siendo nada. Hegel completa, ahora en B, este mismo párrafo que estoy tratando, aunando el pensar de la nada estática de la escuela heliática con el sistema de la identidad de Spinoza. Esta es la tesis de Hegel, ¿no? Ambas valen aquí, en el decir de Hegel otra vez, como dos formas de panteísmo. La disputa del panteísmo la dejamos acá entre paréntesis, como nota de la nota, porque la tesis es la siguiente: ambas estarían basadas en la consideración de la identidad como abstracta. En Hegel la identidad siempre va a ser diferenciada, salvo en este punto que estamos tratando, porque aquí queda como algo así como entre paréntesis, ¿no? como interrumpida, digamos así, ¿no? Es decir, y esta es la tesis de Hegel, todo panteísmo, todo filosofar panteísta concibe la identidad como indiferenciada, ¿no? Bien, entonces hecho este paréntesis tórico-filosófico, volvamos al texto. Hay algunos que han llamado este modo de vinculación del ser y la nada con palabras modernas como un oxímoron, ¿no? Un oxímoron que lleva a Hegel a realizar aquí una especie de defensa de la filosofía como tal. Él dice, la filosofía, es la única ciencia en la que el contenido queda dimensionado bajo los modos del pensar, sin recurrir a nada externo para ilustrar, ejemplificar, intuir, y por ello debe ser también la doctrina, el arte, pensado aquí como disciplina, de las determinaciones que superan y asumen en sí el marco de la conciencia habitual, del sentido común también. Sin embargo, y contrario a lo que esta definición podría suponer en principio, esto es, la filosofía como pensamiento abstracto, más allá de lo concreto en el sentido habitual, Hegel viene a decir a este respecto más bien todo lo contrario. Es decir, la unidad del ser y la nada puede ser mostrada, dice él, y con B en cursiva, en cada ser realmente efectivo. Está ahí a la mano. Toda vez que dicho ser sea pensado, y este es el paréntesis, de modo especulativo.
Como corolario, entonces, de esta conclusión, Hegel agrega en B aquella célebre sentencia en la que nos, digamos, exhorta a pensar la relación ser-nada, del mismo modo en que ya hemos pensado la relación mediación-inmediatez. Esto es, poniendo el vínculo de la determinación negativa entre los dos. De tal manera que, así como toda inmediatez contiene ya la mediación, aunque invisibilizada, y viceversa, todo lo que pensamos contiene desde ya tanto al ser como la nada. O como dice él, esta es la frase, que no hay en ninguna parte, ni en el cielo ni en la tierra, algo que no contenga en sí ambos, el ser y la nada. Comprender esta unidad en sentido especulativo es, por consiguiente, la premisa inicial para poder arrancar este recorrido filosófico. Por eso él hace tanto énfasis y demora tantas, se detiene en tantas páginas a explicar el sentido de esta unidad, porque de ahí parte todo, a pesar de que no sea lo sustancial, pero si no arrancamos de la premisa especulativa, el resto queda truncado, ¿no? Entonces estamos aquí en la premisa inicial para poder arrancar, ¿no? Porque cada una de estas formas posteriores, como decía, de la lógica deben ser concebidas de acuerdo al propio autor, ¿no? Como su fundamento. Aquí, este es el fundamento, pero solo el fundamento. Y él dice, incluso como ejemplos de esta unidad. Entonces, semejante unidad concebida por lo pronto, dice solo en B como inseparabilidad. Y ahora se vuelve como un sustantivo lo inseparable, ¿no? Inseparabilidad. Es consecuentemente, dice él, la primera verdad de todas las restantes verdades de la filosofía especulativa. Hegel sostiene en tal sentido haber encontrado el motivo de las confusiones generadas por esta primera proposición lógica. El motivo es justamente pensar en términos proposicionales. Aquí hay una crítica feroz contra la filosofía del juicio, en particular Kant. Se trata, dice él, en suma, de que dicha proposición, las proposiciones, ha sido pensada bajo una especie de mezcla de lo determinado y de lo indeterminado. Para pensar lo indeterminado se meten determinaciones, o se entrometen así en el concepto puro del ser, una representación concreta de alguien o de algo que es, dice él, en sentido empírico. En circunstancias que el asunto aquí versa únicamente en el tratamiento de, y este es el desafío, las puras abstracciones del ser y la nada. Y de nada más, ni nada menos, que de aquellas indeterminaciones inmediatas. Entonces, el ser del inicio es en consecuencia simplemente aquel ser indeterminado e inmediato, de tal manera que no debe ser pensado en él ninguna modalidad de ser determinado, vale decir, de algún ser finito, con algún contenido referido a otro ser finito, poseedor de un contenido específico. Aquí nos metemos en un tremendo debate, que es el famoso ejemplo de los 100 táleros de Kant. Ustedes estarán familiarizados con él, por eso paso por encima. Pero el asunto es fundamental para lo que Hegel quiere mostrar. Esto está en el tercer apartado general sobre el ideal de la razón pura, específicamente en la cuarta sección, que Hegel, perdón, el lapsus, que Kant llama de la imposibilidad de una prueba ontológica de la existencia de Dios. Resumo brevemente, aunque cuando nosotros tratamos este problema desde la perspectiva de Kant, este es un punto que quisiera poner sobre la mesa, cambia en algo la perspectiva de Hegel, ¿no? Se podría decir que Hegel sirve para entender a Hegel, o mejor dicho, las cosas que Hegel dice de Kant son buenas para entender a Hegel, ¿no? Y entonces habría que hacer justicia también con el maestro e ir al texto de Kant, pero bueno, eso es parte del celo del oficio, ¿no? Kant dice,
Bastará por ahora con poner por evidencia que el ser no es ningún predicado real, ¿no? Dice él, sino que es más bien la posesión de una cosa. Dice él, el ser es la posesión de ciertas determinaciones en sí mismas. La familiaridad del lenguaje, se las dejo acá simplemente como una anotación, la posesión de una cosa. O de ciertas, el ser es la posesión, dice Kant, de ciertas determinaciones en sí mismas. El ejemplo de Kant dice, 100 táleros realmente efectivos no contienen en lo más mínimo algo más que 100 táleros posibles, ¿no? Esa es la famosa sentencia que está ahí. Hegel, por su parte, cataloga esta definición como un momento principal de toda la crítica de la razón pura, o más bien de la crítica de la llamada prueba ontológica, a saber que la existencia, y en B agrega Hegel, o el ser, que equivale como lo mismo, no es ningún predicado real. Acto seguido, Hegel traduce el lenguaje trascendental al lenguaje especulativo, vertiendo el contenido de predicado, o más bien el concepto de predicado en Kant, por el concepto de determinación de contenido. Se podría decir que predicado en Kant es, en Hegel, determinación de contenido. De ahí que 100 táleros reales no contendrían ninguna, dice Hegel, determinación de contenido, es decir, de contenido extra respecto de 100 táleros posibles, o, lo que es lo mismo, independiente de si hay 100 táleros efectivamente o no, el concepto de 100 táleros no se ve modificado por el hecho de existir. Por ejemplo, en la billetera de Kant, o no. Sin embargo, Hegel va aquí aún más lejos, ¿no? Estableciendo un interesante diálogo crítico con el filósofo de Königsberg. Por un lado, el concepto en Kant, que para Hegel es todavía en B, el representar, y está una tesis fuerte, ¿no? Él dice, el concepto en Kant es todavía el representar, das Vorstellen. Y, por otro lado, el patrimonio efectivo, es decir, el hecho de tener los 100 táleros, en este ejemplo, ¿no?, sería asumido por la percepción. Entonces tenemos este duplo, ¿no? El concepto de los 100, que es en Hegel todavía la representación, y el hecho efectivo de tenerlos, que es asumido por la facultad de la percepción. Percepción, representación. Y este hiato es el que Hegel quiere disolver, ¿no? En B, Hegel resume su distancia crítica respecto de Kant, sosteniendo que el ser y la nada deben ser siempre pensadas como meras abstracciones. Vuelvo con el asunto. Ellas deben ser entonces abstracciones puras, toda vez que se introduce un contenido determinado en el pensamiento de sí misma. Es decir, el ser de un contenido determinado ya no es más el puro ser del inicio, sino que más bien, dicho con el ejemplo de Kant, el patrimonio de los 100 táleros es realidad, ¿no? Y al revés, la nada determinada tampoco sigue siendo ya la nada inicial, ¿no?, sino que es más bien ahora negación, no son los 100 táleros. Entonces, en suma, el error radica aquí, a fin de cuentas, en este acto de olvidar, dice Hegel, la determinación del ser al momento de pensar un ser determinado. Por ejemplo, el hecho de tener los 100 táleros percibidos. Y al revés, en introducir, y ahí estaría el pecado de Kant, ¿no?, introducir una determinación al momento de pensar el ser sin determinación. Por ejemplo, la pura representación de los 100 táleros. Una representación debe incluir, por lo tanto, solo el ser indeterminado, dice Hegel. Y una percepción, en cambio, el ser determinado. Por ello Kant, de acuerdo a la distinción de Hegel, pudo afirmar, y esto lo dicen A y en B, el concepto de los 100 táleros no aumenta por el hecho de percibir 100 táleros. Sin embargo,
Hegel parece cerrar aquí el punto al afirmar que tal representación de los 100 táleros en Kant es un falso concepto. La representación no es todavía concepto, ¿no? Esa es la enseñanza que nos deja, es un concepto falso, incorrecto, falsa, de Griff. En la medida en que prestada o pide prestada, esta representación pide prestado algo de lo determinado a la hora de querer conseguir lo puramente indeterminado. Y además, en suma, debido a esta confusión provocada por el uso del orden de lo finito, por ejemplo, el asunto de los 100 táleros, para querer probar con ello, y este es el fin de Kant, la imposibilidad de conocer el orden de lo infinito o la existencia de Dios. Él dice, esos son dos órdenes totalmente distintos, usted no puede probar la imposibilidad de conocer a Dios a partir de 100 táleros, que son el orden de lo finito, ¿no? Bien, entonces vamos a la nota número 2 y 3, ¿no? Del primer punto del devenir. Aquí hay un problemazo, y aquí yo me estuve mucho tiempo dedicándole a los cambios de una edición a otra. Hasta aquí la cosa seguía como en el apacible devenir, ¿no? Y aquí empezó el problema, se empezó a entremezclar todo, empezó un devenir negativo, porque Hegel cambió de forma maniática las notas 2 y 3 respecto de A y B. Entonces son en el fondo dos textos, y la versión de B agarra cosas de la nota número 2, 3, entonces como hay tanto cambio en ambas ediciones, yo propondría, hasta donde lleguemos, analizar cada versión por separado. Hasta aquí va siempre diciendo A y en B, ahora vamos solamente a una y después vamos a la otra. Entonces, en la edición de 1812, la nota 2 trata el problema de los falsos caminos representativos del ser y la nada. En todos ellos, Hegel cree ver su núcleo en la representación del ser indeterminado, cursiva, como ser determinado. Un ser determinado, esto es lo que veíamos con Kant, ¿no? A propósito de los 100 táleros, es siempre un ser en relación, y por lo tanto un ser con un cierto contenido. Por ejemplo, la proposición el ser es lo absoluto. Pero la lógica especulativa quiere hacernos pensar el inicio precisamente, o más bien, al inicio, al ser sin contenidos ni relación, vale decir el ser inmediato e indeterminado. Dicho de otro modo, cuando el pensar representador piensa el ser inmediato y sin relación, dice Hegel, no logra captar aquel movimiento interno de progresión que lleva lo inmediato hacia su otro. Y aquí hay un punto que es radical para poder comprender el sentido de la lógica especulativa, ¿no? ¿Qué permite el paso de lo abstracto a lo concreto, de lo uno a lo múltiple, de la forma al contenido? ¿Qué faculta a Hegel a deducir ese tránsito, ¿no? Sin que sea un cambio, un paso arbitrario. Esa es la pregunta de fondo que yo quería dejar acá y que quisiera tratar de responder lo que queda y en la próxima sesión. No, el punto es aquí, ¿qué es lo que lleva entonces uno a lo otro? Esto es sin que con ello haya sido introducido desde afuera, ¿no? De forma exterior, un ser diferente al ser del inicio. ¿Qué es lo que permite este tránsito inmanente del despliegue lógico? Vamos por partes. Lo indeterminado aparece entonces ante este modo del pensar representador como aquello desconectado de todo segundo elemento posible. Y ante esta imposibilidad de poder continuar su desarrollo, se quedaría con ello atascado en el inicio, motivo por el cual tal inicio no sería otra cosa que el comienzo y el fin al mismo tiempo, ¿no? Y él mismo dice comienzo y fin. En este punto, Hegel nos sugiere partir por comprender el sentido especulativo del concepto progreso, que es un concepto también polémico, ¿no? Y del cual se han escrito océanos de tinta. Y él dice, Fortgang, ¿no? Literal, progreso. ¿Qué es progreso en sentido especulativo? Entonces, como que el llamado es pensar todas las palabras, dándole una cierta forma, llevando agua para su molino. Él dice, el concepto de progreso, y esta es la clave, es un regreso. Y él usa la palabra para eso,
Esta cuestión ha generado muchas consecuencias después, ¿no? La idea de la fenomenología también, como, fíjense la belleza de la precisión. El progreso es un regreso. Rück es como hacia atrás, ¿no? Avanzar es retroceder. ¿Y avanzar es retroceder hacia dónde? O quizás la pregunta ya ni siquiera direccional, espacial, ¿no? Tampoco es un cómo, sino que, pues lo voy a decir así, ¿bajo qué forma? Él dice hacia el verdadero inicio, un regreso hacia el verdadero inicio, es decir, hacia el fundamento de nuestro inicio inmediato, y que Hegel llama mediación. Para ello, tal y como ha sido dicho hasta ahora, la indeterminidad debe ser aquí concebida como aquello que constituye la primera determinidad. De tal manera que en la contraposición de las dos, ella misma adquiere determinidad. Y con ello se vuelve un ser que contiene en sí la negación. Hegel lo dice explícitamente. La indeterminidad es la primera negatividad. Y las usa aquí, de hecho, como sinónimos. Él dice indeterminidad o negatividad. Entonces, se podría decir que se trata de un inicio negativo. Fíjense, indeterminidad o negatividad, ¿no? El ser es con ello lo carente de determinación. Él dice das Bestimmungslose, lo sin determinación, y en Hegel la falta de determinación, y esto es fundamental, es la nada. No determinado significa nada. Este ser del inicio ha sido entonces puesto como lo indeterminado, y en esta posición alejada y extrema de la carencia absoluta de contenidos, se convierte el mismo en nada. Él dice, en el ser indeterminado, la nada irrumpe. Y el verbo es genial, dice hervorbrechen, que es como venir a interrumpir, prorrumpir se puede decir también. Eso está solamente en B, exactamente acá. Esta nada del inicio es llamada en este punto la abstracción absoluta, y que más tarde, llegando al momento de la esencia, deberá mostrar su inmediatez absoluta como puesta por la absoluta mediación. Bien, yo entonces pondría aquí hasta el final de la nota 2 de A, un primer final, y entonces el próximo martes, si les parece, seguiríamos con la nota 2 de B, y así seguimos hasta el final de la nota número 4 del devenir, o del punto 1 del devenir. Les agradezco la paciencia y los felicito por la motivación de estar desde tempranito ahí concentrados y dedicados. Gracias.